Hola a todas y a todos, mi nombre es Paula Álvarez Reparaz. En primer lugar, agradecerles poder compartir con ustedes esta capacitación y voy a presentarme. Soy maestra en Seguridad y Salud en el Trabajo en las especialidades de Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada. En este momento me encuentro colaborando con la Organización Internacional del Trabajo para la elaboración de una guía sobre riesgos psicosociales, consumo de tabaco, alcohol y drogas y violencia y acoso en los lugares de trabajo. Para ello vamos a realizar una capacitación sobre esta guía, la cual vamos a dividir en 3 módulos diferentes. El primer módulo corresponderá a riesgos psicosociales, el segundo módulo corresponderá a consumo de tabaco, alcohol y drogas y el tercer módulo corresponderá a violencia y acoso. Los 3 módulos que vamos a ver se refieren al entorno de trabajo. Además de contar con esta capacitación que yo misma impartiré, contarán con materiales de apoyo que les ayudarán a entender mejor la materia que vamos a ver durante estas sesiones. Muchas gracias. Como les he comentado, el primer módulo de la capacitación va a tratar sobre riesgos psicosociales en el trabajo. Aquí lo que vamos a ver es especialmente la diferenciación entre un factor de riesgo psicosocial y un riesgo psicosocial. Es muy importante que sepamos diferenciar ambos conceptos. En primer lugar, vamos a ver una introducción. Los riesgos psicosociales se han reconocido de manera general como problemas globales que afectan a todos los países, todas las profesiones y todos los trabajadores y que tienen un impacto importante en la salud, el desempeño y el ausentismo de los trabajadores. Por tanto, debemos tener en mente que los riesgos psicosociales afectan a todo tipo de trabajadores, desde las personas que trabajan en dirección, como las personas que trabajan en oficina, como las personas que pueden trabajar en sectores servicios, a todos los trabajadores. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Los riesgos psicosociales se consideran como uno de los riesgos emergentes más importantes en la actualidad. Es algo totalmente cierto y además sabemos que en esta circunstancia de pandemia mundial los riesgos psicosociales han despuntado debido al confinamiento, al aislamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué ejemplos de riesgos psicosociales podemos encontrar? Pues el estrés laboral, el agotamiento emocional, el acoso psicológico, otras formas de violencia y el abuso de alcohol y las drogas. Esta última parte referente a alcohol y drogas, así como violencia y acoso, lo veremos en los módulos 2 y 3, como les mencioné al principio de la capacitación. Esto que acabamos de ver es una pequeña introducción sobre los riesgos psicosociales, pero ahora vamos a verlos más a profundidad y vamos a comenzar con la diferenciación entre un factor de riesgo psicosocial y un riesgo psicosocial. Ambos los encontramos en los lugares de trabajo. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los factores de riesgo psicosociales están presentes en los entornos laborales. Es decir, existen en esos entornos laborales y son lo que debemos adoptar medidas para intentar prevenirlos. Aunque su existencia se dé, adoptemos medidas que los intentemos prevenir y así reducir la existencia del riesgo. ¿Cómo podemos entender mejor la palabra psicosociales? Psicosociales debemos dividirla en 2 partes. Una parte es la psico, que se refiere a la psique, que son todo lo que tiene que ver con la mente, y la segunda parte, sociales o social, hablando en singular, hace referencia a determinadas características de la organización del trabajo. ¿Qué nos quiere decir? Es la relación existente entre nuestra mente y un entorno de trabajo en el cual nos encontramos en sociedad, en el que es un entorno social. Existen varios tipos de factores de riesgo psicosociales. Vamos a ver 5. En primer lugar, los factores del entorno y del puesto de trabajo. Como he comentado antes, están en el entorno y en el puesto de trabajo. ¿Y cuáles pueden ser? La carga de trabajo excesiva, las jornadas largas y horarios irregulares y extensos, el mal diseño del entorno y la falta de adaptación ergonómica,
La falta de autonomía y control en la realización de tareas, el ritmo de trabajo elevado, la falta de claridad en las funciones. Otro tipo que podemos tener de factores de riesgo psicosocial son los factores organizativos. Estos hacen referencia a la organización del trabajo, como pueden ser la supervisión y estilos de dirección inadecuados, la estructura organizativa deficiente y ausencia de trabajo en equipo, la falta de apoyo social, el clima y cultura organizativa inadecuada, la ausencia de cultura de prevención de riesgos, el salario insuficiente y la valoración inadecuada del puesto de trabajo, así como la discriminación. Una tercera categoría la encontramos como las relaciones en el trabajo. Aquí existe el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia laboral. Otro sería la inseguridad, la seguridad en el empleo y el desarrollo de carrera profesional. La inseguridad sobre el futuro en la empresa, la dificultad o imposibilidad de promocionarse y desarrollar una carrera. Y por último, la carga total de trabajo, donde aquí aparece la llamada doble jornada, que es la interacción de demandas familiares y laborales y el descanso insuficiente. Este último tipo de factor de riesgo psicosocial también en los últimos tiempos, con la existencia de la pandemia, se ha incrementado. Una vez visto los factores de riesgo psicosocial, vamos a ver lo que son los riesgos psicosociales. Estudios especializados de salud y seguridad en el trabajo identifican 5 grandes grupos de riesgos psicosociales. El primero, el exceso de exigencias psicológicas del trabajo, cuando hay que trabajar rápido de forma irregular, cuando el trabajo no permite expresar las opiniones, tomar decisiones difíciles y de forma rápida. La falta de control, influencia y desarrollo en el trabajo, cuando no tenemos margen de autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido, cuando no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares o no podemos decidir cuándo se hace un descanso. Otro tipo de riesgo psicosocial sería la falta de apoyo social y de calidad de liderazgo, cuando hay que trabajar aislado, sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras, con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y tiempo. Otro grupo sería las escasas compensaciones de trabajo, que es cuando se falta al respeto, se provoca la inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra nuestra voluntad, se da un trato injusto e incluso violento o no se reconoce el trabajo, el salario es muy bajo. Estos son algunos ejemplos donde se puede ver este tipo de escasas compensaciones de trabajo. Y volvemos a la doble jornada o doble presencia. El trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. La organización del trabajo en la empresa puede impedir la compatibilización de ambos trabajos. Entonces, estos son riesgos que existen. Tenemos los factores de riesgo que encontramos en el centro de trabajo que pueden derivar unos riesgos psicosociales. ¿Y qué ocurre cuando se dan estos riesgos psicosociales en los lugares de trabajo? Que puede aparecer el estrés. El estrés es una consecuencia de estos riesgos psicosociales, es un ejemplo de estos riesgos psicosociales. Hablamos muy comúnmente, de forma muy común de lo que es el estrés, pero en realidad, ¿qué es el estrés? El estrés se define como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos negativos del contenido, la organización o del entorno de trabajo. Las personas experimentan estrés cuando se sienten que existe un desequilibrio entre lo que se les exige y los recursos con que cuentan para satisfacer dichas exigencias. Todo lo que hemos visto en la capacitación hasta ahora, llegamos a la siguiente conclusión. El entorno de trabajo, los centros de trabajo, los lugares de trabajo, en nuestras casas ahora mismo, debido a la pandemia, donde estemos trabajando, encontramos factores de riesgo psicosocial. Esos factores de riesgo psicosocial pueden generar unos riesgos psicosociales y este riesgo psicosocial puede manifestarse como un estrés. Como se ha definido aquí, el estrés es una reacción emocional, cognitiva y fisiológica a ciertos aspectos negativos de la organización o del entorno de trabajo. Un desequilibrio entre lo que se exige y los recursos con que contamos para poder hacer. Por eso nos estresamos, porque no somos capaces de poder dar todo lo que se nos está pidiendo por determinadas circunstancias. Pero ese sentimiento genera el estrés en una persona trabajadora.
¿Cuáles son las consecuencias del estrés? Cuando la situación de estrés se prolonga, porque puede ocurrir que estés estresado en un momento concreto, pero cuando esta situación de estrés es prolongada en el tiempo, puede llegar a dar lugar a enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunológicas, gastrointestinales, dolor de espalda y trastornos musculoesqueléticos, así como trastornos menores de salud mental. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que estar atentos, que el estrés puede producirse, puede ser por un momento clave, ¿no? Imagínense, estamos trabajando en una empresa de venta de alimentación, por ejemplo, y estamos en Navidad. Entonces, en este momento se considera un pico de venta y tenemos mucho trabajo. En ese momento estamos estresados. Ese estrés viene derivado de un factor de riesgo psicosocial que es la carga de trabajo que genera este riesgo que puede darnos lugar a que tengamos estrés. Puede ser momentáneo, pero ¿qué ocurre cuando este estrés se alarga en el tiempo? Pues que puede darnos lugar a las enfermedades que hemos mencionado. Por eso debemos estar muy al tanto de la existencia o la posibilidad de padecer estrés. ¿Cuáles son las manifestaciones del estrés? El estrés se puede manifestar de diferentes formas. ¿Cómo podemos saber que estamos padeciendo estrés? Porque tenemos insomnio, problemas digestivos, problemas en la piel, tensión alta, estamos irritables o tenemos problemas de concentración. Estos son determinados elementos que nos pueden decir que en ese momento estamos estresados o que durante un periodo de tiempo estamos estresados en el trabajo. Este es la parte correspondiente a riesgos psicosociales. Como conclusión de este módulo, me gustaría volver a recalcar, sé que se está repitiendo mucho, pero es importante, en que debemos diferenciar entre los factores de riesgos psicosociales, los riesgos psicosociales y que el estrés es un tipo de riesgo que puede ser una consecuencia del riesgo psicosocial. Por tanto, nos vamos a encontrar con unos factores de riesgos psicosociales en el trabajo. Siempre voy a tomar como ejemplo la carga de trabajo porque creo que es la que nos podemos imaginar de manera más sencilla. Esta carga de trabajo puede generar un riesgo. Este riesgo puede ser la doble presencia, la compatibilidad de toda esa carga que tenemos de trabajo con los elementos familiares en ese momento. Al vernos impedidos de poder compilar, de poder encajar la vida personal y la vida familiar, nos puede generar un sentimiento de agobio, de ansiedad, que puede ser el denominado estrés. Por tanto, aquí lo que es importante es que en las empresas, lo primero, se determinan los factores de riesgo psicosocial que existen, que se adopten medidas preventivas para evitar que se generen los riesgos. Si evaluamos, analizamos e implementamos medidas preventivas sobre los factores de riesgos psicosociales que puede haber en un centro de trabajo, podemos eliminar de origen, ojalá fuese posible, el riesgo que puede derivarse en un estrés, o podemos por lo menos minimizar el riesgo existente. Con esto finalizamos el primer módulo de la capacitación. Espero les haya gustado y cualquier duda que tengan, espero puedan ver los materiales de apoyo para que les sirva para entenderlo mejor.